España, 1575. Los pasillos de los conventos hierven de rumores. La Inquisición acaba de confiscar el diario íntimo de una monja de 60 años, y sobre ella cae un castigo fulminante. Tiene prohibido volver a pisar los caminos de Castilla, y debe quedar recluida bajo vigilancia. Para sus enemigos es el fin de la monja andariega. Para ella es, en sus propias palabras, una manera de cárcel. Desde la penumbra de su encierro, Teresa está a punto de tomar la pluma para diseñar un castillo de diamante que nadie podrá arrebatarle. Soy Ricardo Tamarán. Acompáñame en Ecos Hispánicos para conocer la historia de Teresa de Jesús, una mujer que pasó de ser una niña lectora de novelas de caballería a convertirse en la primera doctora de la Iglesia Universal. Para descubrir cómo esta mujer, hija de un linaje perseguido, llegó a desafiar a los teólogos más poderosos de su tiempo, primero debemos conocer sus orígenes. Teresa de Ahumada nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, en un hogar de padres virtuosos y temerosos de Dios. Su linaje era complejo. Su padre era descendiente de judíos conversos, un dato que en la España de la época marcaba el destino de la familia. Desde niña fue una lectora voraz. Devoraba vidas de santos con su hermano Rodrigo, pero también se apasionaba por los libros de caballerías, pasando horas de la noche sumergida en aventuras de honor. A los 14 años sufrió la pérdida de su madre, lo que la llevó a buscar consuelo en la Virgen de la Caridad. Poco después, su padre la internó como pupila en el convento de las Agustinas de Santa María de Gracia, pero tuvo que regresar al año siguiente debido a una grave enfermedad. A pesar de la oposición de su padre, el 2 de noviembre de 1535 huyó de su casa para ingresar en el Carmelo de la Encarnación. Tomó el hábito en 1536 y realizó su profesión religiosa en 1537. Poco después de profesar, comenzó para Teresa una época de angustia y parálisis física, que la mantuvo postrada hasta 1542. Durante su convalecencia, leyó el tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna, que la introdujo en la oración de recogimiento. Atribuyó su curación a la intercesión de San José, a quien llamó su Padre y Señor. Sin embargo, Teresa vivió casi 20 años en la tibieza, dividida entre las conversaciones sociales del locutorio y el deseo de Dios. Todo cambió en 1554, a los 39 años. Al encontrarse con una imagen de un Cristo muy llagado, sintió una entrega total. Poco después, la lectura de las Confesiones de San Agustín terminó de sellar su conversión definitiva. Comenzóme a crecer la afición de estar más tiempo con él, escribió. Inspirada por visiones que sus confesores a veces tildaban de engaños del demonio, Teresa decidió que el Carmelo debía recuperar su rigor primitivo. El 24 de agosto de 1562 fundó el convento de San José de Ávila, el primero de las Carmelitas Descalzas. A partir de 1567 inició una actividad extraordinaria que la llevó a fundar otros 16 conventos por toda España, desde Medina del Campo hasta Burgos. En Medina del Campo, en 1567, conoció a un joven fraile llamado Juan de San Matías, el futuro San Juan de la Cruz, con quien extendió la reforma a la rama masculina en Duruelo un año después. Teresa era una mujer práctica y enérgica, que solía decir que entre los pucheros anda el Señor, recordándonos que la espiritualidad debe estar unida a la vida cotidiana. Llegamos al momento de mayor crisis. La tensión entre los carmelitas, calzados y descalzos, llegan a su punto máximo, y Teresa fue denunciada a la Inquisición. La princesa de Éboli
ofendida porque Teresa no permitió sus caprichos en el convento de Pastrana, entregó el libro de la vida al Santo Oficio. Se le ordenó recluirse y dejar de fundar. Teresa eligió el monasterio de San José de Toledo para este periodo de reclusión forzada, que duró entre 1576 y 1579. Fue en este cautiverio, bajo la presión de las calumnias y con su salud quebrantada, donde escribió su obra cumbre, Las Moradas o Castillo Interior, en 1577. Escrita en apenas 2 meses por mandato de sus confesores, Teresa utilizó la alegoría de un castillo de cristal para describir el alma humana. Enseñó que en el centro de ese castillo habita Dios, y que el camino espiritual consiste en atravesar 7 moradas a través de la oración. En este tiempo también comenzó el Libro de las Fundaciones, una crónica viva de sus viajes que ella consideraba una continuación de su propia vida. Teresa no escribía por fama, sino por obediencia, y para enseñarle a sus monjas que la oración es un trato de amistad con Dios. Tras años de prohibiciones, en 1580 se logró finalmente la separación oficial de los carmelitas, calzados y descalzos, permitiendo que su reforma tuviera paz. Teresa, ya anciana, reanudó sus últimas fundaciones en Villanueva de la Jara, Palencia, Soria y Burgos. Teresa falleció el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, a los 67 años. Sus últimas palabras, «Al fin, Señor, soy hija de la Iglesia», resumieron su lealtad, a pesar de las persecuciones. Debido a la reforma del calendario gregoriano, el día siguiente a su muerte fue el 15 de octubre, fecha en que se celebra su festividad. El legado de Teresa de Jesús es universal. Fue beatificada en 1614 y canonizada en 1622. Sin embargo, su reconocimiento más alto llegó el 27 de septiembre de 1970, cuando el Papa Pablo VI la proclamó la primera mujer doctora de la Iglesia. Teresa nos dejó un estilo literario único, que ella llamaba hablar por escrito, sencillo, coloquial y lleno de comparaciones cotidianas, pero con una profundidad psicológica que sigue asombrando hoy. Nos enseñó que el alma es un castillo inmenso y que, incluso en los tiempos recios o en la mayor de las cárceles, el ser humano puede encontrar libertad absoluta en su interior. Como ella misma escribió en sus fundaciones, ahora comenzamos, y procuren ir comenzando siempre de bien en mejor. Hoy, en un mundo lleno de ruido digital y prisas, su idea de tener un castillo interior suena más revolucionaria que nunca. Teresa decía que no es necesario pedir licencia a nadie para entrar en ese espacio de paz y pasear a cualquier hora. ¿Cómo logras desconectar del ruido exterior para conectar con tu propio interior? ¿Crees que el mensaje de Teresa sobre el autoconocimiento es el antídoto que necesitamos hoy? Cuéntanos tu opinión en comentarios. Y si te ha gustado conocer la historia de esta gran mujer, seguramente te interese ver el siguiente vídeo. Soy Ricardo Tamarán, y esto ha sido Ecos Hispánicos. Gracias por escuchar nuestra historia. Hasta la próxima, amigos.